Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para que estudiemos la palabra de Dios como siempre. Yo te invito a que estudies la Biblia. Amén. Y te invito a que pongamos en práctica lo que dice la palabra de Dios. De nada nos sirve si escuchamos la palabra de Dios pero no la ponemos en práctica, si no obedecemos a Dios conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Amén. La palabra de Dios dice que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el día en que nosotros quedamos sellados. Y todo aquel que no sea sellado, dice la palabra de Dios, no heredará el reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice que nos apartemos del pecado, porque el que no se aparta del pecado no heredará el reino de los cielos. ¿Cómo nosotros, pues, podemos querer ser salvos si no hacemos conforme a la voluntad de Dios? Si no conoces la palabra de Dios, dale lectura. Y si la conoces, ponla en práctica. Si no, de nada sirve. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos que la venida de Dios está cerca. Estamos viviendo tiempos donde Dios grita que viene. Amén. Y Dios, en su infinita misericordia, vino al mundo, se hizo hombre, muere en una cruz, paga con su sangre preciosa por tus pecados. Y si nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a dejar el pecado, dejar las cosas que no agradan a Dios, no heredaremos el reino de los cielos. Y la final trompeta está a punto de sonar. Amén. Bien, hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado La hora está cercana, Dios nos juzgará. La hora del Hijo del Hombre está cerca y seremos juzgados. Amén. Bien, pero Dios es amor. Vamos a Colosenses 3, 14, 17. Dice la palabra de Dios. Dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios nos invita aquí, dice, que nos vistamos de amor. ¿Qué es el amor? Dice, el vínculo perfecto con Dios, porque Dios es amor. ¿Qué tenemos? Cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay amor, no hay resentimiento. Cuando hay amor, hay paz en el hombre. Amén. Y la palabra de Dios que nos habla aquí nos está diciendo que nosotros actuemos conforme a la voluntad de Dios. Dice, amándonos unos a otros, exhortándonos, invitándonos a conocer de Dios, amarle a Dios y vivir una vida en rectitud para que le demos la honra y la gloria al que vive, para que glorifiquemos a Dios. Y dice su palabra, dice, y que Dios, amén, dice aquí en el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre y es Jesús de Nazaret. Amén. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dejemos intermediarios, dejemos de utilizar otros nombres. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesús de Nazaret, y a Él sea la honra y la gloria. Amén. Y prediquemos ese nombre a todas las personas. Hablemosle a las personas que Jesús de Nazaret murió en una cruz para darnos salvación y que es tiempo de prepararnos porque su venida ya está cerca. Amén. Bien,
Colosenses 1, 10 al 14 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Dice que demos fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios si no escudriñamos su palabra? Amén. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, grandeza, constancia. Amén. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. El Dios Todopoderoso fue capaz de hacerse hombre como nosotros, venir y morir en una cruz para que tú y yo seamos salvos. Amén. Pero la palabra de Dios también nos invita y nos dice que Él nos ha dado ese regalo, que Dios ha hecho eso tan grande, tan maravilloso como dejar su palabra, como morir en la cruz para que nosotros seamos salvos. Pero sí lo estamos entendiendo, sí estamos comprendiendo que nosotros debemos de vivir una vida completamente diferente a la que muchos llevamos, apartándonos del pecado, apartándonos de la maldad, poniéndonos en oración, glorificando al Dios Todopoderoso. Amén. Eso es a lo que nos invita Dios, a que dejemos la maldad, a que dejemos todo lo que no agrada a Dios y que nos metamos en oración, glorificando su nombre, honrándolo, exaltándolo y dándole gracias, porque nos sacó de la muerte a la vida. Amén. Porque todo aquel que permanece en pecado, para Dios está muerto. Amén. Por eso Dios quiere que vengamos a Él. Y el tiempo se acorta, porque la venida de Dios puede ser al ratito, mañana, la semana que entra, no sabemos. Pero la final trompeta está por sonar. Y si no lo crees, ve a tu alrededor y ve lo que está pasando. Y eso nos anuncia que la final trompeta está a punto de sonar. Amén. Entonces es tiempo de prepararnos. Vamos a Isaías 12, 3 al 6. Amén. Dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, y regocíjate y canta, oh morador de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Dice que cantemos himnos a Dios, que lo glorifiquemos, que lo exaltemos. Dice, porque Él ha hecho cosas maravillosas. ¿Quién da la vida por alguien? El único que dio la vida es el que hizo el mundo. Es el que te hizo a ti y a mí. Es el que nos da la vida, el que nos da el aliento. ¿Por qué no entendemos esa parte? ¿Por qué cuando vamos a hacer algo incorrecto no recordamos que Dios nos ve, que Dios nos está viendo y que nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no? Entonces debemos de estar claros delante de la presencia de Dios, que cualquier cosa que hagamos, de pensamiento, de obra, Él se está dando cuenta. Amén. Y si nosotros permanecemos en la maldad, de nada servirá su sangre preciosa para todo aquel que no se aleja de las cosas del mundo. Amén. Entonces yo te invito en el amor de Cristo a que glorifiquemos a Dios. Amén. Bien, vamos a Primera de Tesalonicenses. Veamos qué dice. Primera de Tesalonicenses
5, 1 al 11. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses 1, 5 al 11. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. La palabra de Dios nos dice que no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta el día que va a venir el Señor. Amén. Porque la palabra de Dios dice que cuando menos pensemos Él vendrá. Dice que será como el relámpago que sale del oriente al poniente, y en ese momento su iglesia será arrebatada. Amén. Por eso dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Por eso es que nosotros debemos de estar preparados siempre y en cada momento. Pero Dios en su infinita misericordia nos dejó escrita su palabra. Y en este libro, que es la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta cuán cerca está la venida de Dios, porque las cosas que están pasando en este momento, en nuestro mundo, están escritas aquí. Y esto grita que Dios viene. Dios sí nos avisó, nos está avisando que nos preparemos, que ya no hay tiempo, porque no sabremos en qué momento Él vendrá. Imagínate que te duermes, por eso dice la palabra de Dios que no te acuestes sin que te pongas a cuentas con Dios, porque si mueres dormido, no heredarás el reino de los cielos. Debemos de perdonar, debemos de estar preparados antes de acostarnos en oración, para si Dios viene en la noche, seamos despertados en Cristo y no para la condenación eterna. Amén. Bien, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Dice la palabra, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros que sois del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar preparados siempre. Amén. Para que no estemos en preocupación. Porque aquellos los cuales no conocen la palabra de Dios viven sin pendiente, viven sin miedo. ¿Por qué? Haciendo toda la maldad. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no temen a Dios, porque no hay una relación con Dios. Pero la palabra de Dios aquí nos dice, si tú tienes una relación con Dios, permanece en Dios, permanece en Cristo, para que ya sea que duermas o estés despierto, seas levantado en el día glorioso cuando Dios viene a levantar a su iglesia. Amén. De verdad, los tiempos que estamos viviendo nos anuncian que nuestra redención está cerca. Busquemos de Dios, honremos a Dios, glorifiquemos a Dios, apliquemos la palabra en nuestra vida. De nada nos va a servir conocer sin hacer. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis
Apocalipsis 11, 16, 18. Amén. Dice la palabra de Dios. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Qué hermosa palabra. Los 24 ancianos, pues son los hermanos de José, los hijos de Israel, de Jacob. Amén. Y los que anduvieron con él, los discípulos, son de los que están hablando. Y dice: has agarrado tu gran poder. Dice: porque por ti fueron hechas las cosas, por ti todo subsiste. Dice: y tú vas a venir y le vas a dar su galardón a todo aquel que te honró, a todo aquel que glorificó tu nombre, a todo aquel que hizo conforme a tu voluntad. Amén. Dice: pero también, dice el 18, dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios habla con claridad que todo aquel que glorifica el nombre de Dios, que aplica la palabra de Dios en su vida, que todo aquel que habla de Dios, que predica el evangelio, dice que será galardonado. Pero todo aquel que se aparta de Dios, que no tiene temor de Dios, dice la palabra de Dios, que será sancionado. Amén. La palabra de Dios habla que la cizaña y el trigo crecerán juntos. Y cuando todo se ha cortado y el trigo se ha llevado a su granero, dice que todo lo demás, toda la paja, será echada en el lago de fuego, donde nunca dejará de arder. Es importante que reflexionemos en la palabra de Dios y que no nos llamemos al desconocimiento, al que yo no sabía. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo? Él ya nos dejó su palabra. Y aquí dice, y es entendible, se comprende. Solo aplícala en tu vida. Solo apliquémosla en nuestra vida. ¿O de qué otra forma nos puede hablar Dios? Si no queremos entender, es porque no queremos, no porque no haya conocimiento, no porque Dios no nos haya dejado la guía para la salvación. Aplica la palabra, apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida. Y lo que no entendamos, pidámosle a Él discernimiento. Amén. Bien, vamos al Salmo 104. Salmo 104, 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria, de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza,
el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Él fundió la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Amén. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios. Un Dios poderoso, un Dios que hizo el cielo y la tierra, un Dios que nos da vida, un Dios de amor. No hay nadie como Dios, nadie. Solo Él merece toda la honra y toda la gloria. Y ese Dios de amor, ese Dios que nos dejó la palabra, ese Dios que murió por nosotros en la cruz para quitarnos de la muerte y traernos a la vida, ese Dios nos habla y nos dice: el tiempo ha llegado. Decídete, el mundo o yo. ¿A quién vas a seguir? Si vas a seguir a Cristo, el que murió por ti en la cruz, aplica su palabra en tu vida. Si no, de nada te servirá. Perdiste el tiempo o perdimos el tiempo. Glorifiquemos a Dios, honremos a Dios, exaltemos al poderoso de Israel. Amén. Bien, vamos al Salmo 7, 8 al 15 y con ese concluimos. Salmo 7. Amén. Salmo 7, 8 al 15. Con esto concluimos. Amén. Dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Amén. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La palabra de Dios dice que aquel que no viene a Cristo, que aquel que se ha apartado de Él, dice que Dios está molesto con él todo el tiempo. ¿Y cómo no estaría Dios molesto con el impío? Si Él, siendo Dios, se hizo hombre y murió en una cruz, nos dejó su palabra, nos da la vida. Por Él vivimos, por Él subsistimos, por Él estamos. No destruya al impío esperando que se arrepienta y venga a Él. Debemos de reflexionar en la palabra de Dios y debemos de entender lo que nos dice y nos está diciendo: deja la maldad, teme al Señor, tu Dios. Dice, porque todo está preparado
para castigarte. Dice que el pecador hace su pozo. Dice, ahí será echado. ¿Acaso no sería mejor que aquel día cuando vengan las nubes seamos levantados y nos vayamos con Él? ¿O quieres quedarte a la gran tribulación en el mundo y posteriormente a la condenación eterna? Esa es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Pero el tiempo de hacerlo llegó. Tú decides. Satanás o Dios. La gloria eterna o la condenación eterna. Es una decisión personal de cada quien. Pero con la palabra de Dios no se juega. Dios es serio. Dios es amor. Pero también la palabra de Dios dice, duro es caer en las manos de un Dios vivo. Que Dios te bendiga, que Dios te anime pues a seguirle y a guardarnos de la maldad y prepararnos para su gloriosa venida. Nos vemos en el próximo video.